tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta propuesta local de Riotel TV y del canal de la cooperativa que hemos denominado Derecho y Revés. Hoy tendremos un programa atípico, un programa especial, un programa para el que hemos estado trabajando bastante tiempo y cuyo tema central será una de las instituciones democráticas por excelencia. Estamos hablando del Consejo Deliberante, este órgano que tiene los representantes del pueblo allí, 11 personas que en definitiva nos representan a todos los habitantes de Río Tercero. Hicimos una investigación especial, un informe especial y gran parte del programa estará destinado a ese tema. Al sueldo de los concejales, a la duración de las sesiones, al trabajo que realizan, a cómo evalúan ellos mismos la tarea y como siempre ha sido la propuesta de este programa, tendremos el derecho y el revés de este tema. Todo esto y mucho más durante una hora por este programa. Comenzamos, decíamos, un derecho y revés bastante atípico, porque pondremos sobre la mesa diferentes datos que tienen que ver con el Consejo Deliberante. La idea final es poner en discusión esta institución democrática, como decíamos recién, y también poner en cuestión la tarea, el rol que desempeña este organismo de la democracia y cuál es la visión que tenemos como pueblo de ellos mismos. Hacer un acercamiento, en definitiva, entre la gente y los concejales, porque ya verán ustedes que no es tanta la relación que hay entre estos dos puntos, no hay tantos puntos de encuentro, y lo que queremos es lograrlos, o por lo menos proponerlos, y hablar de cuestiones que generalmente no se tratan o no se ponen en el tapete. Un mes nos llevó el trabajo de investigación y creemos que ha sido un trabajo arduo pero productivo. Hemos hecho entrevistas a los mismos concejales, hemos hecho encuestas en las calles y también hemos hecho encuestas a través de las redes sociales. Todo para tener un amplio panorama. Por ahí es muy sencillo opinar sin saber, como va a decir alguno de los entrevistados. Por ahí también es muy sencillo hacer una especie de lobby, si se quiere, con los concejales o contra los concejales. Son 11 personas, en definitivas, que la democracia los ha puesto allí y el voto popular también. Con ese respeto y con esa seguridad, nosotros trataremos en definitiva este tema. Y empezamos conociéndolos. Digo conociéndolos porque hay mucha gente que puede no saber cuáles son los 11 nombres que están dentro del Consejo Deliberante. Ustedes tienen allí la primera placa que habla de los nombres de los concejales. Están agrupados en 5 bloques. El de la Unión Cívica Radical, el Frente Todos por Río Tercero, el Frente para la Victoria, Unión por Córdoba y el Partido Socialista. Este último se desmembró en este último tiempo. La Unión Cívica Radical tiene 6 concejales, que ustedes los tienen allí: Adriana Salguero, Eduardo Asili, María Luisa Luconi, que también es presidenta del Consejo, Jorge Guerra, Gabriela Brower de Koning y Jorge Mecati. Son los 6 concejales de la Unión Cívica Radical. El Frente Todos por Río Tercero, Danilo Cravero y Marcela Villa. Marcela Villa es la presidenta de este bloque. Jorge Guerra es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Por Frente para la Victoria, uno de los 3 bloques unipersonales que hay. Estamos hablando de Silvia Quiroga. Unión por Córdoba, el otro bloque unipersonal, Néstor Beltrame. Y por último, el Partido Socialista con Jorge Martino. En la placa que sigue, ustedes allí pueden ver dónde está ubicado el Consejo Deliberante. 25 de mayo y Alberdi. Partimos de cuestiones básicas para saber de qué estamos hablando. Allí abajo tienen los teléfonos de contacto y de lunes a viernes de 8:30 a 3:30 y a veces algún tiempito más durante la siesta está abierto este Consejo Deliberante. Quizás alguno nunca concurrió o quizás alguno ni sabía dónde estaba el edificio. Y las sesiones son abiertas al público. Los jueves a las 10 horas son todas las sesiones semanales del Consejo Deliberante, las sesiones ordinarias. Si hay extraordinaria, se puede llegar a buscar otro lugar o también se han hecho sesiones en otros ámbitos. Las comisiones que funcionan el resto de la semana, que por allí también se cree que solamente es el ámbito de las sesiones los jueves, las comisiones son cerradas al público y las que funcionan son labor parlamentaria, legislación, cultura, educación y derechos humanos, acción social, salud pública, seguridad y medio ambiente, obras públicas, urbanismo y promoción económica y presupuesto y hacienda.
Conociendo más al Consejo Deliberante, en la Carta Orgánica aparecen 3 cuestiones que nos parecen básicas. Primero, el artículo 79, los requisitos para ser concejal. Ser argentino, nativo por opción, tener más de 23 años, esta es una edad a tener en cuenta, tener 6 años de residencia en la ciudad y ser miembro del cuerpo electoral de Río Tercero. El artículo 78 del anterior habla de la integración, que tiene 11 miembros hasta que tengamos 50.000 electores. No habitantes, electores. Cuando superemos los 50.000 electores, el número de miembros se va a aumentar 2 de cada 10.000 electores que exceda dicha cantidad. Hasta un máximo de 33 concejales es lo máximo que por carta orgánica puede tener la ciudad. Y otra cuestión que también estaremos hablando y escuchando la opinión de los concejales, las ausencias. Los concejales deben justificar sus ausencias a sesiones ordinarias. La no justificación de ausencias configura seria irregularidad. Ante la ausencia injustificada de un concejal a 3 sesiones consecutivas o a 5 alternadas, el cuerpo resuelve su reemplazo y la retribución se hace efectiva en proporción a la asistencia. Hay que decirlo de que es muy raro que a un concejal se le haya descontado parte de su sueldo, al menos en lo que pudimos investigar, por las inasistencias. ¿Por qué? Porque todas son justificadas. ¿Cómo es el justificativo? Un simple llamado o aviso telefónico justifica una asistencia inclusive minutos antes de las sesiones. Cuestiones a revisar sin duda. Este primer bloque pretende ser esta introducción y como tal vamos a escuchar qué tiene para decir la gente en la calle. A ver, ¿qué opina usted sobre el Consejo Deliberante? ¿Qué sabe y qué no sabe? Y va a ser nuestro puntapié inicial para abordar, reiteramos, este informe especial de Derecho y Revés, esta investigación exclusiva que nos llevó prácticamente un mes, que consultamos las actas del Consejo Deliberante, que es información oficial y que pondremos en debate. Escuchamos qué decía la gente en la calle. Señora, ¿usted conoce la tarea que realiza el Consejo Deliberante de la ciudad? Sin palabras. ¿Conoce a los concejales? Sí, los conozco. No, ¿Ha ido a alguna sesión alguna vez? no, ¿Conoce usted la tarea de los concejales de la ciudad? No, ¿Los conoce a los concejales? no. Sí, ¿Los conoce a los concejales? sí, los conozco. Ay, me mataste. ¿Conoces lo que hacen? Sí, ya más o menos sí. ¿Y los conoce a los concejales? Algunos. ¿Conoce la tarea de los concejales de la ciudad? No, ¿Conoce el Consejo Deliberante? sí, pero no tanto. ¿Conoce a los concejales? No, por tele únicamente. No, ¿Conoce a los concejales? sí, algunos. ¿Ha ido a alguna sesión alguna vez del Consejo? No, ¿Sabe dónde queda? ni idea. No, no he ido a ninguna sesión, mal hecho. ¿Porque no ha tenido ocasión? Porque no he tenido ocasión y porque realmente mucho la política a mí no me interesa. Es decir, los sigo, los veo qué opinan, pero realmente no es una cosa que me involucra. No, ¿Alguna reunión de concejales? no, para nada. ¿Irías? Sí, iría, sí. ¿Sabes dónde está el Consejo? Sí. No, ¿Por qué cree que la gente no se interesa demasiado? no, la verdad que no te sabría mucho decir. ¿Ha ido a alguna reunión, alguna sesión del Consejo? No, ¿Por qué cree que la gente no se interesa demasiado? no sé. ¿Cómo ve el sueldo de los concejales? Ganan cerca de 30.000 pesos por mes. parece que es una pelotude. Así de simple. Porque laburan por lo menos. Un pobre diablo que labura de sol a sol gana 2 mangos y estos con una gran puta ganan falto de guiso. ¿Está bien o no de acuerdo a la tarea que realiza? Sí, pienso que sí. Si le dijera que un concejal gana aproximadamente 30.000 pesos de sueldo mensual, ¿qué opina usted? Me parece un poco mucho. ¿Sabe la tarea que realizan? Sí, los veo. Muchas veces veo que presentan proyectos, los veo, pero es decir, no está en mí ir. No me involucro en la política. ¿Y cómo evalúa su tarea? Algunas buenas y otras no. Depende, algunos ejercen su puesto como el correcto y otros, la verdad que no. ¿Cómo valora la tarea de los concejales? Bueno, algunos hacen algo, otros nada.
Bueno, habría que estar, no sé, esos de opinar, digamos, de la vereda del frente no me gusta. Yo creo que habría que involucrarse para opinar. Es decir, los veo que presentan proyectos, creo que sí, no sé. No me gustaría hacer una crítica si uno no se involucra. ¿Por qué crees que la gente no se interesa tanto por el consejo? Porque, mira, a veces los que necesitamos recurrimos a ellos cuando en la intendencia no nos atienden. Entonces recurrimos a ellos y bueno, la mayoría te dice que están ocupados, que no es el tema, porque te preguntan, ¿viste? Y te salen diciendo que no es el tema, que pases a otro y así. Pero el resto, si no tiene necesidad, no concurre. Sí. ¿Conoce cuál es la función del consejo? A ver, dime, explíquemela. Hacer las ordenanzas de la ciudad. Sí. Seguimos desandando la cuestión que tiene que ver con este informe especial. Y fíjense cuál fue uno de los puntapiés que nos motivó a investigar este tema. Este es el parte oficial del Consejo Deliberante que semana a semana se emite desde el área de comunicación y que habla de cada una de las sesiones. Cuando uno concurre, lo ve in situ. Y si no, se entera a través de este parte que también se emite por los diferentes medios. Y fíjense que tomando, por ejemplo, el del 5 de marzo del 2015, nos motivó esto la investigación. A las 10:07 inició la sesión ordinaria del Consejo Deliberante y allí se abordan todos los temas. Pero al final dice, a las 10:17 finalizó la sesión. Estamos hablando de 10 minutos de una sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Nos llamó la atención y le llama la atención a muchísima gente. Por eso fuimos a consultar las actas y por eso fuimos a consultar la información oficial para no hablar sin saber y para no tener una opinión sin fundamentos en definitiva. Cuando consultamos las actas empiezan a aparecer estos datos que ya vemos a continuación. En primer lugar, el tipo de sesiones que ha tenido este Consejo Deliberante 2011-2015. El 86% han sido sesiones ordinarias, es decir, las habituales de los jueves. El 8% han sido sesiones extraordinarias, convocados por algún tema en particular. El 5% de estas sesiones han sido preparatorias o inaugurales. Estamos hablando de que el Consejo trabaja desde el primer día de febrero hasta el último día de diciembre. Las sesiones primeras de febrero son las inaugurales o las preparatorias previamente los últimos días de enero. Y hubo una sesión a lo largo de este tiempo que no tuvo quórum, una que no se realizó entre las 181 sesiones que analizamos de las actas oficiales. Cantidad de sesiones extraordinarias por año. En el 2011, 2 sesiones extraordinarias, recordemos, las que no se hacen todos los jueves, sino por algún tema en particular. 2012, 1 sesión extraordinaria, 2013, 2 sesiones, 2014, 6 sesiones, 2015, 3 sesiones extraordinarias, por eso allí figura parcial, porque el análisis fue hecho a julio de este año. Ausencias de concejales a sesiones, y acá viene la primera cuestión que queremos compartirles. Ustedes verán que no es alto en nivel si decimos que se corresponde a 4 años, 2011-2015. Silvia Quiroga, del Frente para la Victoria, tiene un número alto de inasistencias, en gran parte motivado por su licencia por accidente que tuvo en septiembre del 2013 y posterior recuperación 2014 y 2015. De hecho, con Silvia Quiroga es una de las entrevistadas que no pudimos acordar un momento justamente porque estaba en trámites con el médico y en su situación particular. Tenemos el testimonio de todos los bloques, menos el del Frente para la Victoria, por esta situación particular que Silvia Quiroga nos comunicó en 2 ocasiones. Tuvimos que postergar la entrevista y después por los tiempos del informe no la pudimos concretar. Por eso no va a aparecer esa opinión y sí la del resto de los concejales. Y también tenemos el porcentaje de sesiones en la que no hubo asistencia completa de concejales, esto es, que al menos faltó alguno alguna vez. En el 2011, las sesiones en las que no hubo asistencia completa fueron el 13%, bajo. En el 2012, en el 39% de las sesiones no faltó nadie. En el 87% en el 2013 al menos faltó alguien. El 52% en el 2014 y el 40% en el 2015. Estos son los datos del Consejo Deliberante muy generales y que se desprenden, reitero, de las actas, no de la opinión. ¿Qué hicimos para tener el derecho y revés de la cuestión? 2 cosas. Una encuesta por redes sociales a ustedes que opinaron, y desde ya muchas gracias, y también entrevistas a los concejales. Empezamos a ver la encuesta de la gente sobre estos temas.
¿Qué grado de conocimiento tiene la gente sobre la tarea del Consejo Deliberante actual? Fíjense, en gran medida o parcial, un 50% de la gente. Conocimiento total, un 15%. En poca medida, un 6%. En muy poca medida, un 18%. Y no conozco nada, un 9% de la gente. ¿Y cómo califica la tarea del Consejo Deliberante actual? Fíjense que está en rojo lo negativo, en azul lo positivo. La califican, dicen conocer la tarea del Consejo Deliberante y la califican como muy mala, un 18%, mala, un 31%, allá va la mitad de la gente, regular, un 21%, es decir, que un 70% de la gente la califica de manera negativa, buena, un 12%, muy buena, un 9%, excelente, nadie, no sé, un 9%. Hasta allí datos, información que se desprende de lo que ustedes dicen y de las actas del Consejo Deliberante. ¿Qué dicen los principales actores? ¿Qué dicen nuestros representantes en el máximo organismo de representación que tenemos en la ciudad? ¿Qué dicen los concejales sobre su propia tarea y sobre su balance de estos 4 años? Los empezamos a escuchar. Ante todo, es un trabajo que yo creo que ha sido muy positivo porque en general las ordenanzas han salido por consenso. Muchas veces la gente piensa que esto a veces es un poquito medio rápido y medio a la ligera, pero para cada una de las cosas que se han votado en este Consejo ha sido debatido hasta un aumento de un servicio público, a veces está 3 o 4 meses en debate hasta que lo podemos llegar a dar. No es un trabajo que se vea, normalmente se ve la sesión, y la sesión a veces son 15 minutos, media hora, o a veces eventualmente cuando hay algún tema un poquito álgido, tarda un poco más que eso, pero por lo general uno llega al consenso y llega al consenso antes de subir a la votación. Bueno, la valoración que podría hacer es la primera vez que yo estuve en la función pública y en realidad, para ser honesto y para ser sincero, como siempre he tratado de serlo, me retiro con una gran decepción. Decepción por ver en qué se podrían haber hecho muchísimas más cosas, cosas muy importantes para el Río Tercero. Bueno, se ha perdido mucho tiempo, pero la decepción mayor es de que todo lo que se hace desde el Consejo Deliberante y la mayoría de las ordenanzas, no solo de este Consejo, sino que se han hecho ordenanzas muy importantes para la ciudad, no se cumplen. ¿Por qué no hace más? Porque evidentemente hay un problema de funcionamiento. El problema de funcionamiento se da generalmente porque los oficialismos están absolutamente, tienen que ser funcionales lógicamente a un ejecutivo, pero no exageradamente, porque si no se pierde el concepto de la institución democrática, el legislativo, el ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. Lo que aquí ha ocurrido es que han sido demasiado funcionales al Ejecutivo. Bueno, este ha sido un consejo muy atípico, pero que ha logrado, más allá de las diferencias que hemos tenido, poder trabajar en conjunto. Es un consejo que ha discutido mucho cada proyecto, es un consejo que ha estado abierto a las diferentes expresiones de los diferentes bloques, y es un consejo que ha sufrido mucho los embates externos, pero que hemos podido llevar con mucha hidalguía, porque bueno, hemos podido poner nuestra palabra por encima de presiones externas e incluso internas. Bueno, yo creo que ha sido casi 4 años de trabajo intenso. Se ha venido desarrollando en distintas etapas. Una primera etapa de un trabajo en el primer año un poco más cerrado, si se puede decir así, con respecto a la relación entre concejales, que después se fue morigerando esa situación, se fue teniendo un poco más de participación hasta que se logró ahora en estos últimos años ya un diálogo fluido, debate de propuestas y bueno, de un trabajo
en realidad bastante o muy intenso. Se profundizan los temas, muchas veces no se entiende algunas demoras o se transmiten algunas demoras que no son tales del Consejo, sino que se publicita ante proyectos que aún no han llegado al Consejo Deliberante. Y bueno, así se compuso este Consejo, ¿no? Con muchas individualidades no por imponer en sí lo que se piensa, sino por sostener ideas, conceptos, proyectos, que a veces no tenían los consensos necesarios para que se pudieran hacer o hacerlos ordenanza. Hubo mucho debate interno, mucha discusión interna, comisiones a veces muy largas, otras no tanto, pero hablo de comisiones, es decir, el trabajo interno del Consejo. Pero bueno, gracias a Dios creo que al margen de eso he conocido dentro de este Consejo personas que no me imaginaba que fueran así. Uno a veces viene con prejuicios y se encuentra con gente muy valiosa, así no sea del mismo bloque de uno, y yo rescato la persona y en eso he encontrado excelentes personas. Creo que hubo ordenanzas claves para Río Tercero, que tal vez no tuvieron la difusión necesaria. No ha sido un consejo mediático, no hemos respondido en mucho, la mayoría de los concejales, hay algunos concejales que son más mediáticos, pero la mayoría de los concejales no somos mediáticos, entonces tal vez eso nos ha jugado en contra para que estas cosas tan importantes se supieran. Creo que ese fue un error también, porque deberíamos haberlo hecho conocer. La ponemos en discusión. Esta era la opinión de los concejales sobre su propia tarea y sobre lo que realizaron en estos 4 años. Visiones, ustedes verán, no muy encontradas en ciertos temas, algunas muy diferentes y algunas que tienen que ver con la experiencia particular de cada uno, no necesariamente de bloque y mucho menos de cuerpo. Le preguntábamos a la gente en la encuesta que hicimos también si había asistido alguna vez al Consejo Deliberante, a las sesiones del Consejo Deliberante. Y fíjense lo que nos decían ustedes. No fui nunca a una sesión, el 30%. Fui a alguna sesión alguna vez, un 12%. Fui a sesiones puntuales, un 36%. Voy a algunas sesiones, actualmente un 18%. Pero voy a la mayoría o voy a todas las sesiones, prácticamente la gente dice no asistir a las sesiones del Consejo Deliberante. Es decir, se empieza a notar, a evidenciar esta brecha de la que hablábamos, de que allí está el Consejo Deliberante, lo veíamos recién en la foto, ubicado en 25 de Mayo y Alberdi. Pero no es mucha la gente que se acerca, salvo por cuestiones o necesidades puntuales. ¿Qué dicen los concejales? ¿Cómo ven ellos la relación con la gente? Recordemos, los concejales son nuestros representantes, son los que por el voto popular elegimos y tienen el deber y la obligación de representarnos como pueblo. Ya hablaremos de eso en las próximas instancias. ¿Qué dicen los concejales? ¿Cómo opinan la relación que tiene el Consejo Deliberante con la gente? Esto decían, y con eso nos vamos al corte. Dentro del Consejo normalmente suele haber personas que vienen por algún tema en particular. Esa gente es recibida, es escuchada y después es evaluada. Muchas veces cuando viene gente a hablar de un tema se lo toma muy en cuenta porque son temas en particulares. Algunas veces no, pero la mayoría de las veces sí. ¿Y en las sesiones participa la gente? En las sesiones, a veces cuando son un temas que le tocan al barrio o temas que les van a importar a ellos, sí, vienen. Partamos también de una base, que yo creo que es el meollo y el quid de la cuestión. La base es que hay una sociedad que es ignorante del tema político, de la información política y la culpa. ¿Por qué? Y porque están en sus problemas, están en sus cosas, están en su familia, es una sociedad consumista muy fuerte, ¿no es cierto? Están en tratar de resolver el día a día, el problema de la inflación, en cómo mejorar su casa. Entonces, ¿y qué es la política? ¿Qué son los organismos del Estado? Son sectores donde se producen microclimas de adhesión, de confrontación, que están alejados de esa realidad de la gente. Entonces, el problema de la falta de información a lo que vos te referías, sin ninguna duda para mí y absolutamente
es culpa de la dirigencia que está en la política y que es la dirigencia que tendría que preocuparse por mejorar los mecanismos democráticos, la participación de la gente, sumarle a la gente a la cosa pública. Porque hay un desconocimiento en general. En el consejo anterior o en el anterior, no recuerdo con exactitud, se había presentado un proyecto que lo había presentado el bloque del ARI, para que las sesiones se transmitieran en directo. El horario de la sesión, un día jueves a las 10 de la mañana, también es un horario difícil, y la gente común no registra cuál es la tarea del Consejo Deliberante ni cuál es la función de los concejales. Es algo que siempre nos lo hemos planteado, por eso este consejo hizo la ordenanza del consejo con los barrios, para poder llevar el consejo afuera y que la gente empiece a conocer y a interiorizarse. Eso sí es porque está el ingreso del consejo, pero siempre el vecino, por distintos términos, por distintos planteos, por distintas situaciones, está concurriendo al bloque de Unión por Córdoba, y uno feliz también de que sea quien puede tener la posibilidad de solucionar algunas situaciones. Pero bueno, obviamente que es una tarea un tanto ardua, pero interesante, importante. Nosotros creo que estamos para ayudar a la gente, estamos representando al ciudadano y obviamente que nos debemos al ciudadano. Yo siempre digo que debemos entender los concejales que somos empleados de la gente. Esto sería también buscarle el horario para que la gente pueda concurrir, ¿no es cierto? Muchas veces por una cuestión de tiempos, de horario, porque están trabajando y demás, no se realiza. Y yo creo que sería muy importante que se pudiera tener un horario, un espacio para que la gente pudiera concurrir, traer sus ideas, sus proyectos o sus desacuerdos también, venir a presentarnos y decirnos, mira, no estamos de acuerdo con esto, se podría hacer de esta manera y demás. Me parece que eso también ayudaría al crecimiento. Sí, yo creo que el Consejo históricamente en Río Tercero, históricamente lo digo, en Río Tercero ha sido como una institución un poco ausente para la gente. Creo que eso es lo que siente la gente, aunque no es tan así. A veces vienen y te dicen, pero no los vemos. Sí, estamos y me pasa personalmente, lo decía fuera de cámara, que me van a buscar a acción social. O cuando me encuentran en la calle y me dicen, ay, te fui a buscar y no te encontré. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué parte de la municipalidad? No, es el Consejo Deliberante, es una institución diferente. Primero que a veces ni saben cuándo son las sesiones, pero en eso yo lo atribuyo como responsabilidad nuestra. Me parece que le tendremos que haber dado más difusión. Fueron gestiones muy austeras, tanto la presidencia del doctor Mecati como la mía. Tal vez si hubiésemos hecho otro tipo de difusión, de pautada con los medios, posiblemente eso hubiese resultado positivo. Pero bueno, veníamos en un estado de emergencia, no hubo esa difusión que se hubiese necesitado. Hasta hubo una propuesta de un periodista que lo hiciéramos televisado a todas las sesiones. Pero bueno, fueron proyectos muy lindos, pero que significaban dinero. Y en el caso del doctor Mecati, y en el caso mío, bueno, fue como que decidimos por el lado de la austeridad. Nos jugó en contra, porque muchas veces se decía, este proyecto no sale porque está parado en el Consejo Deliberante. Nunca había ingresado al Consejo Deliberante. Tercer bloque de Derecho y Revés, y les vuelvo a mostrar esto que es el parte desde el que nosotros comenzábamos nuestra investigación, esta que nos llevó prácticamente un mes en Derecho y Revés, para analizar las actas del Consejo. Allí, en la sesión del 5 de marzo, por ejemplo, decía que había durado 10 minutos. Bueno, nos fuimos hasta las actas, en definitiva, y el Consejo Deliberante a ver si esto era un caso aislado, si todas las sesiones duraban tan poco, si había sesiones mucho más largas o mucho más cortas, si había alguna variable en común en relación al tiempo de todas las reuniones del Consejo Deliberante, que decía en definitiva la documentación oficial de este organismo.
Y fíjense ustedes que allí empiezan a aparecer la primera cuestión y tenemos el gráfico que así lo muestra. Parece un electrocardiograma en definitiva, permítame la comparación, porque hay muchísima variedad, muchísima fluctuación entre una sesión y otra. ¿Qué tienen ustedes allí en blanco? Con picos más altos y más bajos y algunos muy cercanos al cero. Tienen en definitiva la duración de las sesiones en minutos entre el 2011 y el 2015. Sesión por sesión. Cada una de las sesiones lo que duró. Fíjense que hay sesiones muy cortitas o sesiones muy largas. Hacia el 2015, que son las últimas, las sesiones están reduciéndose en el tiempo que duran. Y en la línea amarilla ustedes tienen ahí la duración promedio de todas las sesiones en estos 4 años, 38 minutos. Si sacamos un promedio de las 181 sesiones, estamos hablando de que duraron 38 minutos, menos de una hora, un poquito más de media hora, como usted lo quiera decir. En el segundo gráfico tenemos año por año el promedio. En el periodo 2011 el promedio de la duración fue de 52 minutos. En el 2012 el promedio fue de 41 minutos, todo por encima del promedio general. Pero 2013, 2014 y 2015 por debajo del promedio general, que usted verá si 38 minutos es mucho o es poco. El periodo 2013 el promedio 36, el periodo 2014 el promedio 37 minutos y el periodo actual hasta julio de este año solamente 23 minutos la duración promedio de todas las sesiones que tuvo el Consejo Deliberante. Y este próximo gráfico nos parece más que evidente. Fíjense en los distintos colores la duración. Si ustedes suman los 3 primeros tramos de abajo hacia arriba, tenemos que el 75% de las sesiones duró menos de 45 minutos. Tenemos que el 55% de las sesiones duró menos de 30 minutos. Y tenemos que el 30% de las sesiones duró menos de 15 minutos. Solamente el 25% de arriba duró entre 46 y 60 minutos, entre 61 minutos y 90 minutos, o más de 90 minutos, solamente el 7% de sesiones entre el 2011 y el 2015. Y esta otra cuestión que nos sirve para conocer la tarea. Las 20 sesiones más breves en minutos. 2012, 2013, 2014 y 2015. Fíjense que 2015 es cuando más sesiones breves hay. Estamos hablando de sesiones de menos de 8 minutos. Hay sesiones de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Solamente algunas fueron extraordinarias, la mayoría fueron ordinarias. 4 o 5 minutos de sesiones. Y las 20 sesiones más extensas, también en minutos, que se desarrollaron en 2011, 2012 y 2013 la mayoría, algunas en 2014 y no hay ninguna de las 20 sesiones más extensas en el 2015. La más larga de todas fue el 22 de marzo de 2012 con 172 minutos. La menos extensa fue la que se desarrolló, por ejemplo, en el 2014, en el 2013, en el 2012. Esta es la duración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿2 minutos es mucho? ¿Es poco? 170 minutos debería ser lo habitual, debería ser lo que ocurre. Bueno, esto es lo que ustedes opinan en la encuesta. Sesiones largas no es sinónimo de calidad, casi el 40%. Es lamentable la duración de las sesiones, el 36%. No es relevante el tiempo, sino el tema, el 33%. Lo importante es el trabajo previo que hagan, 30%. Es ilógico que haya sesiones de menos de 5 minutos, dice el 18%. Si duran poco es porque los temas no son trascendentes y las sesiones deberían tener una duración mínima, es lo que opina el 9% de cada uno de ustedes. Datos, reiteramos, información objetiva y concreta tomada de las actas del Consejo Deliberante. ¿Qué dicen justamente los protagonistas, los principales actores? ¿Qué dicen los concejales sobre la duración de las sesiones? Los escuchamos. Y esa fluctuación de tiempo se maneja de acuerdo a cuánto hayamos trabajado durante la semana y si nos hemos puesto de acuerdo en temas o no. Por eso yo no me acuerdo bien las cifras, pero yo creo que el año pasado el 80% salieron por consenso, por unanimidad y otras no. Esas no normalmente te llevan a que tengas unas sesiones más largas porque la oposición quiere manifestar su voto en negativo.
Y bueno, eso normalmente es lo que sucede. Cuando vos tenés que votar negativamente, lo fundamenta y bueno, hay que escuchar la oposición. Por ahí lo único que se ve es la sesión de los jueves a las 10 de la mañana. Sí, no, pero los temas se tratan antes. Al quedar las discusiones 5 minutos un día, 5 minutos el otro, en el aire y terminar siendo redondeadas y ordenadas dentro del oficialismo, para bajarlas después, cómo deben salir, entonces se pierde también toda posibilidad de tipo de argumentación. Acá uno trata de hacer argumentaciones, se hacen argumentaciones, pero evidentemente se pierden, hay otras cosas que sí se resuelven en la comisión. Lo que pasa es que cuando uno llega, o sea, hay todo un procedimiento, los proyectos ingresan ya sea desde el Ejecutivo o desde los bloques, ingresan al Consejo, toman estado parlamentario, se derivan a comisión, algunos se aprueban sobre tablas, depende qué proyecto y la urgencia o la importancia, y es en comisión donde uno da la discusión y el trabajo de esos proyectos. Hay proyectos que no son tan conflictivos, entonces de pronto se resuelven por unanimidad, entonces en la sesión se lee el despacho de comisión y el proyecto sale sin ninguna objeción. Hay otros proyectos que son mucho más complicados, como pueden ser el proyecto de presupuesto tarifario impositivo, una contratación directa, un aumento de algún servicio que esté concesionado que requiere discusión y que no llega a una unanimidad, y es donde, bueno, en la sesión donde cada bloque o cada concejal tiene que fundamentar su voto negativo, y a veces la fundamentación de ese voto, bueno, lleva su tiempo, entonces hace que la sesión se haga más larga. Bueno, pero una cosa lógica según los temas que se estén desarrollando. Hay temas que llevan una fundamentación distinta, ¿no es cierto? Y eso conlleva, obviamente, a que se haga un tanto extensa la sesión. El hecho de que se acorte una sesión no significa que lo que se ha producido sea malo, ¿está claro? Entonces yo creo que según los temas, obviamente que se va en el desarrollo y en los tiempos de cada sesión. Depende de los temas. Depende de los temas y de los consensos que haya, porque hay sesiones que por ahí han sido muy largas y tal vez los temas no han sido tan importantes como otras que han sido cortas, pero como había un consenso previo, no había una discusión o un debate o una locución en la sesión que significara tiempo. Por ejemplo, cuando se aprobó APS, que fue una ordenanza muy importante para la ciudad, y no fue tan larga, porque fueron alocuciones muy cortitas, porque ya estaba el consenso. Cuando no existe eso, se da la locución larga, donde dura muchos minutos, donde el concejal tiene que explicar su postura y fundamentar su voto negativo, y es ahí donde el tiempo a veces se estira muchísimo. Ya pasamos por la valoración de la tarea, pasamos por la duración de las sesiones, pasamos por lo que piensa la gente de los concejales, lo que piensan los concejales de su propia tarea. Usted tendrá diferentes elementos para decidir si toma una u otra versión, si toma la propia, si tiene un sentido crítico. Usted verá qué hace con estos datos. Y nos metimos también con otro tema que suele ser álgido, suele ser complicado de tratar, y que es el sueldo de los concejales. ¿Cuánto le pagamos como ciudad a cada uno de nuestros representantes? Fíjense ustedes este gráfico que nos va a hablar un poco del sueldo. Primero, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Consejo Deliberante? Un presupuesto total en el 2015 de 11,5 millones de pesos. Sin los sueldos, 7 millones de pesos. Los sueldos, el gasto en sueldos representa 4,5 millones de pesos, es decir, el 40% del presupuesto del Consejo Deliberante. 7 millones destinados a otros gastos. La fuente es el presupuesto municipal de nuestra ciudad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ¿cuánto es el sueldo de un concejal? El sueldo bruto, es decir, sin descuentos ni impuestos a las ganancias ni deducciones de un concejal de tercero, ustedes lo ven ahí en verde. Es 29.500 pesos y de bolsillo 22.000 pesos.
Comparado con otros concejales, Villa María, Carlos Paz, Córdoba, diputados y senadores nacionales o legislador por Córdoba, el sueldo es mucho menor. Si lo comparamos con un empleado de comercio, con una maestra o con el salario mínimo argentino, que ahora aumentó o va a empezar a aumentar en realidad a partir de agosto, es mucho mayor. Usted verá en definitiva si este sueldo es mayor o menor a lo que les correspondería. ¿Qué dicen ustedes en la encuesta? Que el sueldo de un concejal es elevado un 55%, que es muy exagerado un 18%, que es justo un 24% y nadie dice que es menor a lo que deberían ganar. Lo ponemos en discusión porque, reiteramos, es lo que paga la ciudad a cada representante. A los propios concejales también le preguntamos sobre este sueldo y fue una de las explicaciones más largas que tuvimos a partir de ellos. ¿Qué dicen ellos? ¿Está justificado? ¿No está justificado? Y tomen en cuenta la siguiente cuestión. No van a hablar del Consejo Deliberante, va a hablar cada uno de su propia tarea, defendiendo su propia tarea y opinando desde su lugar sobre el salario que perciben. Los escuchamos. Yo no tengo gran diferencia con lo que ganaba en el hospital, a diferencia de otros concejales que han seguido su rutina trabajando como docente o como abogado. Yo en la parte pública, yo dejé mi trabajo público para poder venir a hacer esto. La diferencia de sueldo es nada. Y las malas sangres son muchas más acá, eso te lo aseguro. ¿Estimas que entonces lo que corresponde o debería ser más? No, yo en ese tema no te puedo decir que más o menos. Es lo que se dio en este momento, es lo que más o menos gana un empleado municipal de jerarquía y es lo que estamos recibiendo mensualmente. No voy a hacer demagogia en esto como muchas veces se hace. Yo siempre dije que y tengo un argumento muy claro para eso, yo siempre dije que en la función pública debe ser bien paga. Lo que quiere decir que sea una cosa de loco, ¿no? Exageradamente paga. Debe ser bien paga porque tiene que trabajar, porque tiene que dedicarle. Por supuesto, busquemos los mecanismos y los elementos para que demuestre ese concejal que no va solamente 5 minutos a la sesión, ¿entendés? O 2 horas otro día, sino cuáles son sus proyectos. ¿Qué trabajo está haciendo en las instituciones? ¿Cómo está trabajando como funcionario público en diferentes temas? Al concejal hay que decirle, señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué ha presentado? ¿No es cierto? ¿Cómo ha trabajado esto otro? Y después pagarle un sueldo acorde a un buen sueldo. Si hoy yo te dijera un profesional en la fábrica de Río Tercero, gana mucho más que un concejal. Una persona que trabaja en la cooperativa de obras y servicios públicos, que tienen una persona que trabaja normalmente, tiene un sueldo casi muy cercano al de un concejal, tiene 3 sueldos a fin de año, que es una bonificación anual que se da, ¿cierto? No hablemos de un supervisor que puede estar mucho más alto que un concejal. El salario de un concejal no lo determina el Consejo Deliberante aprueba, hay un estatuto del empleado municipal, hace también ya varios años se resolvió que el salario del concejal, del tribuno de cuentas y del intendente esté atado a el aumento del empleado municipal, para que no haya la cuestión esta de que te podés aumentar el sueldo cuando querés. Yo defiendo mucho mi sueldo, yo trabajo, yo cumplo con mi función, estoy al servicio de la gente. En el consejo se está a la mañana, pero la tarea del concejal pasa mucho más que las 4, 5, 6 horas que vos podés estar a la mañana en el consejo. El concejal está a las 24 horas al servicio de la gente. Y eso también la gente no lo conoce, pero nosotros trabajamos todo el día. Yo no sueldo sea algo que yo no merezco. Yo mi sueldo me lo gano y me lo gano bien. Y no tengo por qué dar explicaciones de lo que yo hago con mi sueldo. Vos lo has visto muchas veces en el consejo. Nosotros
si bien el Consejo se debería manejar con un presupuesto propio, nunca lo hemos tenido. Y tanto en el bloque El Frente Todos por Río Tercero como en los demás bloques, nosotros desde el Consejo ayudamos a muchísima gente. No es, a mí no me avergüenza mi sueldo, al contrario, yo estoy orgullosa y defiendo esto. Por eso, cada vez que ha habido aumentos de sueldo, esto ocurre una vez al año, yo los he votado afirmativamente. No me molesta a mí que se hable de sueldo, porque yo creo que debemos rendir cuenta a la gente. A nosotros el sueldo nos paga la gente, por eso recién te expresaba que debemos entender que somos empleados de la gente. Y para los que creen que esto es sumas elevadas y demás, yo creo que están en un error. Acá hay mucha responsabilidad, quizás no se tiene en cuenta cuando se hace esa evaluación, se miran nada más los tiempos de una sesión posiblemente, pero nosotros concurrimos lunes con lo que son las comisiones, martes también comisiones de distintos rubros, los miércoles tenemos parlamentarias, los jueves tenemos las sesiones propiamente dichas y los viernes también estamos recibiendo a gente, ¿no es cierto?, o a empresas o a distintos ciudadanos, ¿no es cierto?, o instituciones que traen su planteamiento, traen sus proyectos. Si uno realmente se dedica a esto, creo que la remuneración es acorde a la situación. Pero para eso, obviamente que hay que concurrir a todas las comisiones, hay que concurrir a la parlamentaria, hay que concurrir a las sesiones, hay que estar con la gente. En la tarde también hay que hacer un recorrido por algunos barrios, ¿no es cierto?, ir a estar con la gente, ver qué necesidad tiene, ver cómo se puede ser el interlocutor válido para algunas situaciones. Bueno, eso es lo que uno trata de realizar. Vale decir que yo me siento digno de lo que uno percibe. Si alguien no lo entiende así, bueno, mala suerte. Lo que sí yo diría que debería ser dedicación exclusiva. Mi punto de vista es ese, se lo he comentado a la presidenta del Consejo Deliberante, porque entiendo que es una buena remuneración y que permite tener la dedicación exclusiva para que podamos estar con mayor contacto con la gente. El tema de los sueldos del plantel político, porque nosotros somos plantel político también, esto está en la intendencia del doctor Gregorio de Koning, se ató a los aumentos de los empleados municipales. Eso significaba que no se discutía más el aumento del plantel político. Yo creo que si el funcionario, como cualquier trabajador, porque a ver, el funcionario, no nos equivoquemos, es un trabajador, es un servidor más que nada. O sea, a ver, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No hay que perderlo de vista. Si está en su función, si cumple su rol, si anda todo el día como tiene que andar, si usa su vehículo particular, si pone de su bolsillo, porque acá en el consejo yo quisiera que vieran la gente que viene y muchos concejales, yo no los voy a nombrar, pero hay muchos concejales que ayudan muchísimo y eso no se sabe. Pero al margen de eso, que eso es una decisión propia, al margen de eso, yo creo que el salario en cuanto se pueda demostrar con el trabajo. Hay quienes pueden demostrarlo y a otros les va a costar un poquito más, pero creo que no se puede igualar. Hay concejales que están a disposición las 24 horas y otros no tanto. Pero bueno, depende de cada uno, eso ya es una decisión personal. Allí escuchaban ustedes las cuestiones que tienen que ver con el sueldo, con el salario, con lo que pagamos a los representantes de nuestra ciudad. Reiteramos, está el derecho y el revés de la cosa. En nuestra opinión la daremos en unos minutos, pero queríamos ofrecerle toda esta información, todo este trabajo que nos llevó aproximadamente un mes, recabar todos estos datos, llegarnos hasta el Consejo Deliberante, ver de qué se trataba, presenciar algunas sesiones, conversar con los concejales, ver la dinámica del propio Consejo en un día que no sea un jueves, que no sea un día de sesiones y tener elementos concretos. El último elemento concreto que tenemos es, bueno, usted, ¿qué piensa sobre cada uno de los concejales? Con nombre y apellido, más allá de lo que pensaba sobre el Consejo en general. Y lo empezamos a ver. Sobre cada uno de los 11 representantes dicen, sobre Néstor Beltrame de Unión por Córdoba, la valoración negativa es del 63%, la positiva del 21%. Fíjense que el no sé, que es el ítem gris, se repite prácticamente en todos, en un 15%, en un 17%.
Silvia Quiroga, del Frente para la Victoria, valora la tarea negativamente un 66%, positivo un 18%. Jorge Martino, negativo un 57%, positivo un 24%. Danilo Cravero, un 60% valoración negativa, un 24% positiva. Marcela Villa, 45% valoración negativa, 39% positiva. Eduardo Asili, 60% negativa, 21% positiva. Jorge Mecati, 45 y 36 respectivamente. Adriana Salguero, 57 y 30. Gabriela Brower de Koning, 60 y 24% la valoración positiva. Jorge Guerra, 42% lo positivo y lo negativo. Y María Luisa Luconi, la presidenta del Consejo, 27% valoración negativa, 54% valoración positiva. Estos datos, sin duda, que se pueden tener que ver con alguna conceptualización política en un año de elecciones, pero es en definitiva lo que nos dijeron ustedes en las redes sociales. Y por último, ¿en qué medida considera usted que los concejales representan las necesidades e intereses de todos los habitantes de Río Tercero? Y fíjense que es una de las conclusiones que extraemos. En baja medida, en muy baja medida o en ninguna medida sumamos prácticamente un 70-80% de adhesiones. En término medio 15%, en gran medida un 6%. Porque en definitiva nos parece que se trata de esta cuestión, del grado de representatividad que dicen tener los mismos concejales, que decimos nosotros como pueblo que realmente tienen, y cuál es el que en definitiva debería estar. Si hicimos este informe, si destinamos gran parte de este programa al Consejo Deliberante, es porque nos parece que es una de las instituciones democráticas por excelencia, como lo decíamos desde el principio. Nos parece que hay que acercarnos, que hay, como los mismos concejales decían, hay que reclamarles a ellos mismos. Ellos son empleados nuestros, así lo dicen ellos, y así lo dice en definitiva el sistema democrático. Es lo que nos corresponde como ciudadanos, por otro lado, el derecho, pero también la obligación de acercarnos a aquellos que le hemos dado el poder de representarnos. Se trata en definitiva de un encuentro que hoy no existe, lo hemos visto, y a veces ni siquiera existe entre los mismos concejales. Habrá cuestiones partidarias, pero como también ellos mismos decían, una vez que ingresen al Consejo Deliberante, dejan de ser de tal o cual partido. Empiezan a ser el cuerpo de 11 personas que piensan, tomen dimensión de esto, que piensan en nombre de 45.000 habitantes. ¿Por qué nos parece hacerlo ahora en un año de elecciones? Porque vamos a elegir a los próximos representantes, 2015-2019. Ojalá tengamos la conciencia ciudadana de decir, yo elijo a fulano no porque esté atrás de tal intendente o porque esté con determinados favores que me haya prometido. Porque yo sé que tal persona me va a representar a mí, con nombre y apellido, en ese ámbito en el que todos los jueves se discuten cuestiones, importantes o no, de la ciudad. Los temas que se tratan tienen que ver con aumentos, con adhesiones, con representaciones, tienen que ver con tarifas, tienen que ver con lo que va pasando en la ciudad. Y seguramente otro programa será analizando los diferentes temas. Pero en este queríamos mostrarles una radiografía del Consejo Deliberante. Esperamos que les haya servido, esperamos que valoren este trabajo de investigación periodístico que no deja de ser en cierta manera inédito en la ciudad de Río Tercero y seguramente vendrán unos próximos temas. Último párrafo destinado como agradecimiento al equipo de Biblioteca Producciones, a Maxi en las cámaras, a Guillermo, a Francisco, a todos los que colaboraron para que en definitiva este informe sea una realidad y ustedes lo puedan compartir. Nos vamos a la pausa y volvemos con el último bloque de Derecho y Revés.